Padre Nuestro, justamente. Vamos a leer en Mateo 6, versículo 9, el mismo texto que la semana pasada, pero en su parte B, pero igual vamos a leer el versículo completo. Así que los invito a que me sigan en la lectura. Voy a leer yo, que dice así. Por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tengamos un momento de oración. Bendito Señor, queremos una vez más, Señor, darte las gracias porque podemos apartar, Señor, este tiempo para glorificar tu nombre en este culto. Y en esta hora, Señor, en particular, rogarte, Señor, para que tú hables a través mío, Señor, que pueda hablar tu palabra con fidelidad, que quites mi pecaminosidad, Señor, mis pensamientos, Señor, errados, y que también, Señor, bendigas a mis hermanos abriendo su corazón para que puedan escuchar esta palabra, para que la puedan entender, no solamente atesorar, sino que también poder ponerla en práctica. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Este vasito es para mí? Sí. Bien. Si bien ustedes partieron la serie del Padre Nuestro la semana pasada, hoy día recién vamos a ver lo que es la primera petición del Padre Nuestro. ¿Ya? La semana pasada con el pastor Jan, ustedes vieron quién es el destinatario, ¿cierto? Y ahora vamos a ver lo que es la primera petición que está en esta segunda parte del versículo 9. ¿Ya? Podríamos suponer que en esta transición que vivimos hace algunos años con respecto a un nuevo texto constitucional, si nosotros pensáramos que una de las ideas que se pudieron haber plasmado en esas ideas de constitución pudiese haber sido o se hubiese incluido algo así como que el nombre del Señor estuviera protegido o que no se pudiera tomar en vano el nombre del Señor, hubiese sido visto seguramente como algo retrógrado, algo antiguo, algo que quizás podría ser coartar las libertades de algunos otros, algo intolerante incluso. Y derechamente para otros podría ser algo visto como discriminador para aquellos que no creen en el Señor. Y es sorprendente ver que en ciertas otras cuestiones morales siguen siendo mal vistos. Por ejemplo, en la televisión o en algún otro medio de comunicación no se puede utilizar, por ejemplo, un lenguaje erótico o explícitamente con contenido sexual. Y si pasara, porque puede pasar, lloverían las denuncias al Consejo Nacional de Televisión seguramente. O si se nos ocurre solamente afirmar, en algún medio también, que al día de hoy solamente existe hombre y mujer. Si nosotros llegamos a decir algo hoy día como eso, vamos a sonar retrógrados también, intolerantes, discriminadores. Sin embargo, cuando se trata de deshonrar el nombre del Señor, eso no tiene ningún problema. Y en cualquier contexto, sea en nuestros trabajos, en nuestros medios, quizás con familia, con amigos, deshonrar el nombre del Señor no tiene ninguna importancia para aquellos que no creen, ciertamente. Cuando Dios dio las tablas de la ley, dio los 10 mandamientos a Moisés, en esta parte constituye a su pueblo como una nación y crea, de alguna forma, sentar las bases para que esta sociedad que recibe estos mandamientos sea una sociedad piadosa, honre al Señor a través de estos mandamientos, y incluye entre sus 10 mandamientos una ley que regulaba justamente el uso de su nombre. Éxodo 20, 7a, que ya lo leímos, dice: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Entonces este mandamiento, en la ley del Antiguo Testamento, nos muestra, sin ninguna duda, que el Señor le da mucha importancia a que su pueblo reconozca su nombre como santo y que lo trate como tal. Y ahora en esta enseñanza de Jesús vemos en la oración que enseña Jesús, vemos esta misma importancia enseñándosela a sus discípulos. Y como vemos aquí en el texto, los discípulos se acercaron a Jesús con una petición.
no exactamente está relatado en Mateo, pero sí en Lucas. Y ellos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y en respuesta a esto Jesús les dijo, ustedes tienen que orar así. Y ahí parte, ¿cierto?, con la oración del Padre Nuestro. Y esto de alguna forma fue preparando el terreno para la enseñanza que el Señor le iba a hacer a sus discípulos, como esta oración modelo. Y un ejemplo del tipo de conversación y comunión que los creyentes debemos tener con Dios. Y luego también les da la autoridad para dirigirse a Dios como Padre nuestro que estás en los cielos. Que vieron también ustedes esto, el significado de esta forma de dirigirse al Señor la semana pasada. Las siguientes palabras de la oración modelo de Jesús justamente son estas, que es santificado sea tu nombre. Quizás nosotros tenemos la tendencia a creer que estas palabras son simplemente una parte del discurso de Jesús, que son simplemente un reconocimiento de que en realidad es una verdad, sí, el Señor es santo, Dios es santo, claro que sí. Es decir, creemos que estamos diciendo algo así como Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre es santo. Pero en realidad es mucho más que eso. En el formato que el Señor está enseñando aquí en esta oración, esta línea particularmente del Padre Nuestro no es simplemente una afirmación de que el Señor es santo, porque ciertamente que lo es. En realidad es una petición. Y por eso esta es la primera petición del Padre Nuestro. Quizás pueda sonar raro, quizás pueda parecer que solamente es una afirmación diciendo que Dios es santo, pero en realidad esto significa que Él es diferente a cualquier otra cosa que nosotros podamos conocer, cualquier otra cosa que podamos ver en el universo. El significado de esta santidad, de que Dios es santo, es que Dios, como creador, es distinto a cualquier cosa creada. La forma principal en que Dios es distinto a todas sus criaturas, incluidos nosotros mismos, es que Él no es creado por nada ni por nadie. Dios es eterno, mientras que cada uno de nosotros somos creados, somos finitos. De alguna forma somos temporales. Y puede ser complejo dejarlo suficientemente claro que es muy importante que nosotros entendamos esta línea del Padre Nuestro. No es solamente una parte del discurso del Señor, sino que es una petición. Y para que analicemos esto, si queremos entender lo que Jesús está enseñando acá, respecto a la oración, Jesús no está diciendo, Padre, tu nombre es santo, simplemente, sino que le está diciendo, Padre, santificado sea tu nombre. Es decir, Él nos está enseñando a pedir en paralelo por lo menos tres cosas. Uno, que el nombre de Dios sea algo sagrado para nosotros. En segundo lugar, que sea tratado con reverencia, con respeto. Y en tercer lugar, que sea visto como santo. Y hay algo de alguna forma sorprendente de cuando Jesús enseña a la iglesia cómo orar, que lo primero que eligió decirnos es que oráramos para que el nombre de Dios fuera considerado sagrado. Y es posible que no todos nosotros, quizás no los líderes o incluso las iglesias en general, consideren la santificación del nombre del Señor como una prioridad máxima en las oraciones que nosotros realizamos. Pero pensamos cuando nosotros mismos nos llaman por otro nombre, por ejemplo, cuando utilizan algún diminutivo que quizás no nos pueda acomodar o no nos guste. Quizás cuando a alguien de confianza tú le permites que te diga por un diminutivo, por ejemplo a mí que me llamo Daniel, me dicen Dani generalmente, en mi familia, mis amigos, pero puede que no a todos les guste. De hecho a mí de cierta manera no me gusta que cualquier persona me diga Dani. Puede pasarle a otros que te confundan, como a la Berta, por ejemplo, por su nombre quizás, cientos de veces, miles de veces, millones de veces, con su hermana, o que de repente no se sepa nuestro nombre. Lo mismo me imaginaba yo con el Jan. No creo que a él le digan, hermano pastor, pueda pasar el pastor Jan Yaques. No, porque así no se dice.
¿cierto? A mí me pasa que tengo muchas reuniones con gente en México. Los mexicanos tienen una particularidad de que a todas las personas lo llaman por su diminutivo. O sea, a mí, vengo recién conociendo a un mexicano y me dice Dani. Y es raro. Tengo una compañera que se llama Pilar y le dicen Pili a la primera. Y lo más raro de todo es que tengo mi jefe y otro compañero más que se llama Francisco. Y a los Franciscos, ¿saben cómo les dicen? Paco. Hola Paco, ¿cómo estás? Ahí sí que no me gustaría que me dijeran Paco, eso sí que suena raro. No porque digan a los carabineros, sino porque es una cosa rara que usan ellos allá. Pero sí, quizás si quieren usar de otra forma tu nombre, uno piensa, oye, que te pregunten, ¿cierto? Entonces podría generarnos que no nos acomode que de repente confundan nuestro nombre a nosotros, nos digan diminutivos que no nos gustan si no hay confianza, o quizás que se olviden de nuestro nombre, y en cierta forma quizás hasta nos puede hacer sentir un poco mal de que se olviden de nuestro nombre o que lo pronuncien mal. En este caso, Dios no es sensible en el sentido de que se enoje o pierda su dignidad si alguien pronuncia mal su nombre. Pero Jesús por algo hace esta petición dentro del contexto de un conjunto de peticiones, particularmente de santificar su nombre. Vamos a ver un poco el significado de lo que es esto. El santificado sea tu nombre es la primera de las peticiones del modelo de oración de Cristo, ¿cierto? Son 7 particularmente, ustedes las van a seguir estudiando de aquí en los siguientes domingos en esta serie, y de alguna forma esto se puede dividir en 2 secciones. Las primeras 3 peticiones se relacionan particularmente con Dios, y las últimas 4 se relacionan más bien con nuestras preocupaciones, danos el pan de cada día, etc., ¿cierto? Y una división similar también la podemos ver en los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen relación con el Señor, con Dios, y los últimos 6 tienen más bien relación con nuestra relación con el prójimo. Entonces, nuestro deber principal en la oración es más bien hacer caso omiso de nosotros mismos y darle la prioridad al Señor. Darle la prioridad en nuestros pensamientos, darle la prioridad en nuestros deseos, darle la prioridad en nuestras preocupaciones y en particular en nuestros ruegos. Y esta petición necesariamente es la primera, porque glorificar el nombre del Señor es el fin último de nosotros como creyentes, el fin último del hombre, como dice la confesión de fe. Todas las demás cosas, todas las demás peticiones deben estar sujetas a esta en particular. No podemos orar de manera correcta a menos que la gloria del Señor esté dominando justamente nuestros pensamientos y nuestros deseos. Debemos nosotros mismos tener un sentimiento profundo de el Señor, que es un Dios incomparable en santidad, es un Dios perfecto, y tener un anhelo ferviente por honrar su nombre. Suena quizás fácil pronunciar estas palabras al decir santificado sea tu nombre y no pensar para nada en la importancia que tiene. Cuando nosotros reflexionamos sobre esta petición podemos responder a 4 preguntas en particular. Primero, ¿qué se quiere decir con la palabra santificado? Segundo, ¿qué significa el nombre de Dios? Tercero, ¿cuál es la importancia del santificado sea tu nombre? Y cuarto, ¿por qué esta petición se ubica en primer lugar? La palabra santificado es un término que se usa aquí para traducir una forma de un griego que no lo voy a decir porque no sé cómo se dice, pero que quiere decir poner aparte para un uso sagrado. Ese es el significado de la palabra santificado. Y así las palabras santificado sea tu nombre quiere decir el deseo de que el nombre del Señor sea reverenciado, el nombre del Señor sea adorado y sea glorificado, y que Dios haga que se tenga mucho respeto, mucha reverencia y honor por su nombre. Y a la misma vez, que la fama del Señor sea ampliamente difundida y también pueda ser engrandecido su nombre. En segundo lugar, de la segunda pregunta, el nombre de Dios representa a Dios mismo. ¿Qué quiero decir con esto?
El nombre del Señor representa a Dios mismo porque debe traer a nuestra mente todo lo que el Señor es. Veamos un ejemplo de esto en Salmos 5:11, que dice así: en ti se regocijen los que aman tu nombre. También vemos un ejemplo de esto en Proverbios 18:10, que dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Se fijan que ahí está diciendo que el nombre del Señor es una torre fuerte? Y es también muy interesante, muy impactante darse cuenta cuando el Señor le proclama su propio nombre a Moisés. Dios enumera sus propios atributos. Y esto lo vemos en Éxodo 34, del 5 al 7. Y el Señor le dice: el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando su nombre. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Se fijan la forma en que el Señor mismo está dándose a conocer con sus propios atributos a Moisés? Entonces, de alguna forma, lo que nosotros tenemos que tener presente es que cuando nosotros decimos santificado sea su nombre, estamos también poniendo en relevancia el nombre del Señor y sus propios atributos. Y en tercer lugar, ¿qué pensamientos quería el Señor Jesús que nosotros tuviéramos en cuenta en nuestro corazón cuando Él nos enseña a orar: santificado sea tu nombre? Lo que está también aquí queriendo decir el Señor y trayendo a nuestro pensamiento es que Dios mismo santifique su nombre. ¿Cómo va a ser eso de que Dios mismo santifique su nombre? Es eso, es lo que se escucha. Que Él haga que, por su providencia, por su gracia, sea conocido y adorado en medio de la predicación del Evangelio. Además, nosotros aquí estamos orando que su nombre sea santificado y engrandecido en nosotros y también por nosotros al pronunciar esta oración. No es que nosotros podamos agregar algo a la santidad del Señor, sino que nosotros podemos y debemos promover la gloria del Señor. Debemos promover la gloria de su santidad. Y es por esta razón es que nosotros somos exhortados así en el Salmo 96:8, cuando dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. No tenemos ningún poder nosotros para santificar el nombre del Señor. Sin embargo, Cristo nos instruye para decirle a nuestro Padre: deja que tu nombre sea santificado, si es que lo podemos poner de esa forma. Y nosotros debemos hacer esto, de santificar el nombre del Señor, especialmente en nuestras oraciones. Ya que justamente el poder, que no viene de nosotros, para poder lograr este fin, está solamente en Dios, está solamente en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y por la oración nosotros también recibimos capacitación del Espíritu Santo para que podamos santificar, glorificar en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias palabras y en nuestras obras incluso, el nombre del Señor. Para nosotros santificar su nombre quiere decir que le damos al Señor ese lugar supremo que a Él le corresponde, que lo ponemos por encima de todo lo demás en nuestras vidas. Y este propósito es contrario al ejemplo, por ejemplo, que le pasó a quienes construyeron la Torre de Babel. ¿Se recuerdan ese texto? En Génesis. Porque ellos pensaban: hagámonos un nombre para que fueran conocidos de alguna forma. Es todo lo contrario a eso. Debemos orar por esto, en el sentido de esforzarnos para que podamos tener un conocimiento mucho más profundo del Señor, para que lo podamos adorar correctamente y para que también podamos servirle como debemos servirle. Y esta petición no solamente expresa un deseo de que Dios se santifique a sí mismo en medio de nosotros y también por medio de nosotros a través de nuestras oraciones, sino que también expresa el anhelo de que otros puedan santificar y honrar el nombre del Señor.
Y la cuarta pregunta que se iba a responder, que quizás ahora pueda parecer obvio, que esta primera petición de la oración del Señor, que nos enseña el Señor, es justamente la primera porque nos da una base legítima para todas nuestras otras peticiones. Cuando nosotros ponemos en el primer lugar, a ese lugar supremo al Señor, todas las otras cosas tienen sentido, todas las otras peticiones que nosotros encontramos en el Padre Nuestro tienen sentido. Entonces la gloria del Señor siempre debe ser nuestro interés mayor, nuestro interés principal. Cuando nosotros ofrecemos esta petición a nuestro Padre Celestial, le estamos diciendo: lo que me pase, lo que esté pasando en mi vida, por terrible que sea, sin importar qué tan oscuro quizás se vea el panorama en nuestra vida, quizás tengamos cuestiones desesperanzadoras en nuestra vida, debemos decirle al Señor que se engrandezca en medio de nuestro, que el nombre del Señor sea santificado, que el nombre del Señor sea conocido. Vamos a dar algunos elementos más prácticos respecto de esto. Nuestra realidad y la realidad de la humanidad en general es que siempre santificamos algo. ¿Sí? Puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser la familia, puede ser los estudios, nuestros hijos, el dinero, nuestra reputación, nuestra imagen, cómo nos percibimos. Y no hay dos tipos de personas en el mundo. No hay santificadores y no santificadores, o adoradores y no adoradores. Siempre santificamos algo, siempre adoramos algo. Y la realidad es que puede pasar que nuestras oraciones tiendan a pedir al Señor que santifique lo que nosotros santificamos. La mayoría de nuestras oraciones pueden quizás centrarse en algo que deseamos, pero que no tenemos, o en algo que tenemos y ya no lo queremos tener, como una enfermedad, por ejemplo. Debemos reconocer que podemos tener quizás hábitos que pueden ser peligrosos al orar, en el sentido de que pueden quitarle ese lugar que le corresponde al Señor. En mi caso, no soy inmune a pedir, a convertir justamente a mi esposa o mis hijas en ese lugar importante que tiene que ocupar el Señor. Soy propenso quizás a santificarlas. Y así, si no tengo cuidado, mis oraciones quizás improvisadas o tu oración muy bien intencionada puede ir en contra justamente a la oración que Cristo nos está enseñando. Dios sabe que si nosotros consideramos a alguien que no sea Él como lo más importante, vamos a estar partiendo una oración chueca, si lo podemos decir de alguna forma, una oración desenfocada. Por eso Jesús, al darnos el Padre Nuestro, insiste en que no podemos orarle como ese Padre íntimo a menos que también lo reconozcamos y adoramos como el verdadero Señor de nuestra vida. Ahora bien, la mayoría de los creyentes no puede o simplemente no quiere hacer esto. Preferimos elegir a un Dios tierno, a un Dios íntimo que siempre está atento para escuchar nuestras necesidades, pero nos olvidamos de que estamos hablando con un Dios omnipotente, con un Dios majestuoso, con un Dios perfecto. Y así se puede convertir como si fuera nuestro terapeuta, el que está ahí atento a todas nuestras desgracias y a los complicadas y terribles que son nuestras vidas. Pero este tipo de relación se puede caracterizar de alguna forma por un afecto sin la reverencia que merece su nombre. Y cuando nosotros no reverenciamos a Dios, nos sentimos libres quizás de rechazar sus mandatos, como si fuera nuestro terapeuta. Así como un terapeuta te puede dar consejos de cómo seguir tu vida, pues el Señor está ahí para escuchar todas nuestras necesidades simplemente. Así que sus mandatos no son importantes para nosotros. En ese caso, debemos más bien nosotros optar por ese Dios que es trascendente para nuestra vida, por ese Dios que es todopoderoso, por ese Dios omnipotente, por ese Dios soberano. Nuestra oración debe tener ese respeto, debe tener esa reverencia de saber que no debemos empezar nuestras oraciones con una lista de deseos quejumbrosos y tener a la vez la tranquilidad de saber que es perfectamente apropiado que comencemos diciéndole al Señor:
Como decimos un hijo le dice a su padre, buenos días, papá. Podemos tener esa misma intimidad, podemos derramar nuestro corazón con todas nuestras necesidades y debemos justamente tener esa necesidad, porque quien enseña esta oración es justamente quien ganó esa intimidad para nosotros en la cruz. En Jesús y por Jesús, la santidad de Dios llega a nosotros, se acerca a nosotros, no para infundir miedo a nuestro corazón ni para juzgarnos, sino que para entregarse justamente por nosotros, para morir por nosotros, para que podamos tener esa posibilidad de que podamos tratar a Dios como nuestro Padre y santificarlo por encima de cualquier otra cosa. Entonces Dios nos acerca su santidad justamente a través de Jesús. Podemos empezar a encarnar el Evangelio justamente con una cosa tan sencilla como santificar el nombre del Señor en nuestras oraciones. Y justamente el Evangelio es Jesucristo mismo el que transforma nuestro corazón, transforma nuestros deseos, transforma nuestras prioridades y también transforma nuestro actuar. Si Dios es nuestro Padre, si Dios es tu Padre, ¿qué cosa podemos temer? Ciertamente no vamos a temer a la enfermedad, ciertamente no vamos a temer quizás a la delincuencia, ni a políticos corruptos, ni a las guerras, ni a las deudas, ni a la soledad, ni a ninguna otra innumerable cosa o fantasmas que puedan estar atormentándonos. Si Dios es santificado por encima de todo en nuestra vida, ¿qué cosa de máximo valor podría hacernos arrebatada? Absolutamente nada. En el Señor tenemos todo. ¿Y cuál es la respuesta que debemos tener? Hay algo muy particular y único en esta petición de santificado sea tu nombre. No es solamente una de 7 como veíamos al principio. En esta petición nosotros podemos ver que hay una respuesta específica del corazón humano, que Dios espera que demos, que justamente esto de santificarlo, de reverenciarlo, de estimarlo, de admirar al Señor, de valorarlo, de atesorar su nombre en nuestro corazón y por encima de todas las cosas. Ninguna de las otras 6 peticiones nos dice que oremos por una respuesta humana en específico. Y aquí podemos resumir de alguna forma el asunto, que tarde o temprano, o incluso ahora, puedes sentir que la vida te está abrumando con presiones, con enfermedad, con problemas, algún problema físico, algún problema con alguien, algún problema mental, algún estrés psicológico. Y lo que debemos ver es esto, es que tenemos un Padre que está en control de todo. Él es 1000, 100.000, millones de veces mejor que cualquier padre humano. Su paternidad significa que Él se preocupa por ti, que se preocupa por cada uno de esos problemas que tú estás teniendo y te invita justamente a hablar con Él. Te invita a tener esa conversación en oración y acudir a Él en busca de ayuda. No quiere decir que no podamos ir al Señor y presentarle nuestras quejas, nuestra pesadumbre, nuestros problemas. El Señor sabe lo que tú necesitas. El Señor lo conoce todo. Así de bueno y sabio es. Nuestra tendencia es que ante los problemas o la necesidad, nosotros ciertamente oramos al Señor y justamente así debemos hacerlo. Hablamos directamente con Él. Tenemos un problema financiero, un problema de relaciones, un mal hábito, entonces nosotros vamos con nuestro Padre y le decimos, Señor, ayúdame. Eso es bueno, eso está correcto. Pero Jesús nos ofrece más en esta oración. Más que solamente derramar nuestro corazón y pedir por nuestras peticiones. Lo que hacemos de alguna forma cuando nosotros pedimos santificar el nombre del Señor es que atacamos indirectamente nuestros problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con un ataque indirecto a los problemas es que Dios te creó a ti, me creó a mí, para santificar su nombre. Nos creó para también extender su reino. Nos creó para ver justamente su voluntad hecha en nuestra vida. Y lo que a veces nosotros no vemos es que cuando perdemos de vista la grandeza del Señor, perdemos vista lo grande que es su nombre, su reino, su voluntad,
estamos perdiendo algo fundamental en nuestra vida como creyentes, y es que nos dejamos abrumar con mucha más facilidad justamente por los problemas, justamente por lo que pasa en nuestro contexto, porque no estamos reconociendo ni reverenciando al Señor de nuestra vida, al Señor que tiene el control de todo, al Señor que tiene el control del cosmos, al control del universo, de nuestro país, de nuestra ciudad y de lo diminuta que pueda parecer nuestra vida. Para concluir, nosotros y todos los seres humanos somos incapaces de honrar al Señor como Él se merece. Solamente a través de su Espíritu Santo que Él nos capacita. Tenemos la tendencia a menospreciarlo. Tendemos a valorar poco el nombre del Señor. Tendemos a dar por sentado lo que nos da como si nosotros lo mereciéramos. Lo amamos, pero no lo amamos con toda la pasión y no toda la intensidad que Él se merece. Por eso en esta petición lo que debemos hacer nosotros es suplicar a Dios que nos haga justamente sensibles a ese pecado de no valorarlo, de no considerarlo, de no valorar su palabra, de no valorar su adoración, no valorar que Él es el Señor de nuestra vida. Y lo que nosotros debemos hacer es justamente suplicarle que la sangre de Cristo nos limpie día tras día y nos permita ver el grandioso Dios que es dueño de nuestra vida. Amén. Que el Espíritu Santo también avive nuestro corazón para que nosotros podamos amarle, como Jesús justamente nos enseña en esta petición, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Si nos fijamos en los 10 mandamientos, Dios vio la necesidad de exigir reverencia por su nombre en el tiempo del Éxodo. Y si Jesús vio la necesidad de llamar a sus discípulos a orar para que el nombre de Dios fuera considerado santo en esa cultura judía hace 2000 años atrás, ¿cuánto más crucial es para nosotros hoy que oremos para que el nombre del Señor sea santificado en nuestro propio contexto, en nuestra propia época? Esta petición, santificado sea tu nombre, debería estar siempre presente en nuestras oraciones día tras día. Amén. Tengamos un momento de oración.